Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 22 de diciembre de 2024. Son las 8:25, las 7:25 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿quién es más creíble en el caso PSOE? ¿Ábalos o Aldama? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Bueno, lo primero comenzamos en Alemania, como no puede ser de otra manera, para conocer la última hora del ataque terrorista del pasado viernes. Las últimas cifras actualizadas del ataque hablan de 5 personas muertas, más de 200 heridos. 46 de ellos estarían de carácter grave. El hombre de 50 años ya ha sido detenido. Se trata de un médico psiquiatra originario de Arabia Saudí que llevaba varias semanas de baja y que vivía en Alemania desde el año 2006. El detenido renegó en los últimos años, concretamente en los años 90, de la religión musulmana con la que creció y siente un rechazo profundo por la excanciller alemán Angela Merkel por abrir la puerta a los refugiados, estatuto que él mismo obtuvo en el año 2016, y hace campaña por el partido anti-inmigración Alternativa para Alemania. Se cree que el detenido es un ex-musulmán que difundía mensajes críticos contra su antigua religión y considera a Alemania, su país de acogida, como decimos, cómplice con el islamismo. ¿Cómo sucedieron los hechos? El autor de la tragedia arrolló con un BMW alquilado a una multitud, también dio positivo en drogas, según los agentes de seguridad. El atentado se produjo casi exactamente 8 años después de un incidente similar en un mercado navideño en Berlín. Para las autoridades, la fecha fue elegida, dicen, intencionalmente. El vehículo recorrió, este BMW que estamos comentando, cerca de 400 metros, atestados de gente que visitaban el mercadillo navideño en Magdeburgo. Eran aproximadamente las 7 de la tarde del viernes. Nancy Faeser es la ministra del Interior. En este momento solo podemos decir con seguridad que el autor era islamófobo. Podemos confirmarlo. Todo lo demás es materia de investigación y tenemos que esperar. Hace 8 años sucedió algo similar en el mercadillo de Berlín, en el que murieron también en un atropello múltiple, en esta ocasión 12 personas. La investigación policial sigue su curso, todavía continúa. Ayer se registraron varias propiedades cerca de Magdeburgo y al mismo tiempo también se está interrogando al presunto autor. Como decimos, está detenido y va a ser acusado de asesinato, de intento de asesinato y también de lesiones corporales. Bueno, esto es lo que sabemos hasta el momento. Y esta es la versión oficial que hasta el momento han dado también las autoridades alemanas. Pero pongámoslo en cuarentena hasta que haya una investigación en profundidad para confirmar cada uno de estos puntos. Este asesino deleznable está detenido y se le está interrogando. Veremos finalmente qué es lo que sale de ahí. Pero, insisto, pongámoslo en cuarentena, estas informaciones iniciales, porque eso de que sea islamófobo, seguidor de Alternativa por Alemania, y se dedique a matar cristianos en un mercadillo navideño, a mí que me lo expliquen. A mí que me lo expliquen. Saudí, refugiado. Veremos qué es lo que pasa en las próximas horas y veremos cuál es la información que finalmente, después de las diferentes investigaciones, sale a la luz y finalmente se confirma. Pero veremos, porque aquí hay versiones de todo tipo. Y hay algo también que se llama engaño y mentira. Y habrá que ver qué hay de cierto y qué hay de mentira en este caso. Porque resulta que el que presuntamente odia a los musulmanes se dedica a matar cristianos en Navidad.
Y volvemos a España, porque los casos judiciales que rodean al Partido Socialista no paran de crecer y esta semana ha sido clave, además, para el partido que lidera Pedro Sánchez y para su gobierno, que lejos de mejorar la situación, poco a poco se le está complicando. Después de la declaración ante el juez del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, de la semana pasada, este lunes fue el turno del empresario Víctor de Aldama. Aldama compareció por segunda vez ante los juzgados. Esta vez ha sido ante el Tribunal Supremo en una vista que ha durado más de 3 horas. Allí volvió a ratificar lo que ya dijo en su primera declaración en la Audiencia Nacional el día que salió de la cárcel. Ha señalado de nuevo a la exvicepresidenta tercera, María Teresa Rivera, así como al ministro también de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Además también insistió en cosas que ya dijo, por ejemplo el pago de 15.000 euros al secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. El comisionista de la trama además aportó también pantallazos de WhatsApp y notas manuscritas de Koldo García sobre supuestas operaciones amañadas. De esa forma intentó demostrar la adjudicación de contratos de obra pública a las empresas de la trama y desmontar la tesis del exministro José Luis Ábalos, que en la declaración de la semana pasada rechazó absolutamente todo. Dijo que no había cobrado ningún tipo de mordidas y que no hubo comisiones. El comisionista además en esta declaración del lunes también puntualizó que aunque Ábalos y Koldo recibieran dichas comisiones, no se las quedaban todas y que presuntamente también habrían ido a parar a la financiación ilegal del Partido Socialista en Ferraz. Ha asegurado que se pagaron entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas, unas supuestas mordidas que ha detallado que se repartieron con el exministro de Transporte José Luis Ábalos, Koldo García y en la sede del PSOE. Precisamente por este asunto, el PSOE ha anunciado que va a presentar una querella por injurias contra Aldama por estas declaraciones. Escuchamos a los ministros Ángel Víctor Torres, a Óscar Puente y a Isabel Rodríguez. Bueno, hoy hemos vuelto a vivir lo mismo que vimos en la anterior citación judicial del señor Aldama. Las mismas mentiras, las mismas falsedades y ni una sola prueba. Porque no puede haber prueba de lo que nunca pasó, de lo que nunca ocurrió. Cuando veo a alguien mentir de esa forma ya empiezo a no creerme nada. Es que ya llega un punto en el que no me creo nada. Aquí se reaccionó de manera inmediata, se tomaron responsabilidades políticas. La disposición del Gobierno no es responder a martillazos los discos duros donde se almacena la información, sino todo lo contrario. El PSOE se va a querellar por injurias contra Aldama, quien también señaló a la exministra de Industria y el actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. El comisionista no le atribuyó directamente ningún delito a Reyes Maroto, pero sí dijo que mantuvo con ella contactos cuando ella era ministra. Entonces, Reyes Maroto, el lunes, salió a decir que era mentira y le animó a presentar pruebas. Bueno, lo que tiene que hacer el señor Aldama es enseñar pruebas. Si algo quedó ayer de manifiesto y está de alguna manera trasladándose al conjunto, ¿no?, de todos los actores que se ven implicados por lo que el señor Aldama dice en sede judicial, es que cualquier prueba, las pocas que ha presentado en horas, estoy hablando, por ejemplo, del ministro Puente, las tira por el suelo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el señor Aldama es presentar pruebas. Pero el jueves, el diario El Confidencial publicó capturas de pantalla que muestran conversaciones entre Aldama y Reyes Maroto. En ese mensaje se entiende incluso que se conocían, ya que habían hablado en varias ocasiones, porque Reyes Maroto habla con Víctor de Aldama y le menciona y le llama por su nombre de pila. Tras esta publicación, salió Reyes Maroto a intentar, como pudo, defenderse. Los mensajes que ha publicado El Confidencial se enmarcan en un proyecto de reactivación turística que nos llegó al Ministerio y también al Ayuntamiento y a la comunidad y que se desechó. Nada tiene que ver esto y por eso reitero y mantengo mis palabras. ¿Qué dicen en el Partido Popular? El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha cargado contra Reyes Maroto y denuncia un trato familiar con el comisionista. Lo que digo es que ese evidente tono de familiaridad exige ahora mismo que Reyes Maroto aclare de qué conocía a Víctor Aldama, cuántas veces ha estado con Víctor Aldama, cuántas veces ha hablado con Víctor Aldama y qué WhatsApp se ha cruzado con Víctor Aldama. Reyes Maroto no está en condiciones de seguir siendo portavoz del Grupo Municipal Socialista, no está en condiciones de mantener el acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién miente aquí? ¿Quién dice la verdad? Sánchez negaba que conociera a Aldama. Lo negó, le preguntaban sobre ello y decía, yo no sé quién es ese señor, o no decía nada directamente. Daba la callada por respuesta. Foto al canto. Foto al canto, en un reservado, en un privado, en un acto
donde solo acudían los gerifaltes del Partido Socialista. ¿Dónde estaba Aldama? En las primeras filas, haciéndose fotitos con Pedro Sánchez. Decían, Víctor de Aldama, ¿ese señor quién es? Por aquí por Ferraz nunca ha pasado. Foto al canto. Foto al canto. El mismo día de la noche electoral, cuando Pedro Sánchez revalidó su apoyo para seguir siendo presidente del gobierno en el año 2019, con todos los gerifaltes socialistas. Esta semana hemos visto otra foto en la planta noble de Ferraz, con los embajadores de Guaidó, acompañado del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la planta noble. Dice ahora Reyes Maroto, Aldama, ¿y ese señor quién es? A mí no me ha contactado, yo no he tenido conversaciones con él. WhatsApp al canto. Sí que tenías conversaciones, Reyes. Tenías conversaciones. Bastantes. Con cierta confianza, porque le llamabas por el nombre de pila. Hemos conocido también esta semana, según The Objective, que incluso le pediste ayuda a Aldama para que tu partido, después de que te defenestrase como ministra, te metiese en la lista del PSOE para el ayuntamiento, para la comunidad, en las elecciones regionales y locales de mayo del año 2023. Yo no sé quién dice o no la verdad. Esto pues lo tendrá que determinar un juez, pero unos solo hablan. Y Aldama al menos presenta pruebas. Esta declaración de Víctor de Aldama, como comentamos, fue el lunes, pero el martes acudió también al Tribunal Supremo otro implicado, en este caso el que fue asesor de José Luis Ábalos, Koldo García. Koldo negó absolutamente todo, incluso que tuviera noticia de que parte de las comisiones fueran al Partido Socialista. Ha concedido varias entrevistas esta semana en varias televisiones, una de ellas ha sido en 4, en ella ha asegurado que las acusaciones de Aldama contra él son falsas. No voy a opinar. No voy a opinar. ¿Por educación? Creo que las cosas se demostrarán con el tiempo. Entonces, la opinión ya la diremos todo. Vale, y sin opinar, objetivamente, ¿Aldama es una persona que ha faltado a la verdad? ¿Es un mentiroso? Ha faltado a la verdad. Ha faltado a la verdad absolutamente. ¿Y qué interés puede tener en señalarle a usted o señalar a Ábalos? Habría que preguntárselo a él. La verdad es que yo lo desconozco. Porque él dice que usted y Ábalos están dentro de una especie de organización criminal que cobraba comisiones por la venta de mascarillas. Le digo que está faltando a la verdad. Eso no es cierto. Vale, porque usted no ha cobrado comisiones. No. Esto se lo ha dicho igual al juez hoy. Sí. En 4 también estuvo luego en el programa de Risto Mejide. Allí habló, le preguntó Risto sobre Jessica, la exnovia de José Luis Ábalos, a la que la trama le pagaba un piso en el centro de Madrid, concretamente 2.900 euros al mes por un apartamento ubicado en la Plaza de España, en el número 18, en la Torre de Madrid, en el que la que fue pareja del por entonces ministro de Transporte residió ahí entre marzo del 19 y finales del 22. Tal y como apunta la UCO, en uno de sus múltiples informes sobre el caso, estos pagos fueron realizados por personas y sociedades vinculadas a Víctor de Aldama y al propio Koldo. Llamativo, por ejemplo, que en una de las transferencias figuraba el nombre de Erika Uriz García, hija de Koldo García, quien por aquel entonces tenía solamente 1 año. Por este asunto le preguntó, como decimos, Risto Mejide a Koldo, produciéndose un pequeño malentendido entre ambos. Se pagaba legalmente. ¿Sí? Yo ayudaba a pagar ese Pero no ese lo pagabas piso. todo. No, señor. ¿Quién pagaba el resto? A veces lo daba la señora Jessica. Pero vamos a ver, Koldo, aquí me estás haciendo la 13-14. Yo he visto esas transferencias por Bizum de 2.900 euros tuyos. Sí, señor. Pues salían de tu cuenta. Sí, señor. Ya está, tú pagabas 2.900 euros al piso de Jessica. ¿Y eso no quiere decir que a mí me den parte del dinero? ¿Quién te daba? Jessica. ¿Jessica te pagaba a ti para que pagaras su piso? Bueno, repito que era una situación la cual no era permanente, ¿vale? Hay que ver en qué situación se llevó a cabo aquello. También le preguntó Risto Mejide por los 24.000 euros en efectivo que se encontraron en el domicilio de Koldo. Ante la pregunta, el entrevistado trató de justificar la situación. Dijo que él provenía de una familia humilde donde dijo que era común manejar dinero en efectivo.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha dado el siguiente paso, seguimos hablando del caso Partido Socialista, para activar la solicitud al Congreso para investigar al diputado, en este caso a José Luis Ábalos. En un auto da curso a la petición de suplicatorio que reclamó este miércoles el instructor de la causa abierta al exministro. La Sala recuerda remitir el suplicatorio a la presidenta del Congreso de los Diputados por conducto de la presidenta del Tribunal Supremo y suspende la tramitación de las actuaciones en todo lo que tenga que ver con el aforado hasta que la Cámara lo resuelva finalmente. Vamos a conocer todos estos detalles del suplicatorio a José Luis Ábalos. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria del exministro de Transportes José Luis Ábalos al apreciar indicios bastantes de la comisión de hasta 4 delitos distintos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El magistrado entiende que ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados de la posible participación de Ábalos en los hechos hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización de la Cámara prevista en la Constitución, que se cursará mediante exposición razonada remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo para que le confiera el trámite correspondiente. En el mismo auto, Puente explica que da este paso tras tomar declaración tanto a Ábalos como al que fuera su asesor ministerial y al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, así como en base a la documentación aportada por todos ellos y al resultado de las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios que acordó la Audiencia Nacional. A su juicio existen elementos bastantes para considerar que Ábalos, prevaliéndose de su condición de ministro y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la administración pública o del sector público institucional con empresas privadas en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del COVID-19. Gracias, Miguel Ángel. Vamos también con otro escándalo que salpica al gobierno de Pedro Sánchez. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, una de las instituciones científicas más prestigiosas de nuestro país, se encuentra actualmente en el ojo del huracán científico, político y también mediático. Todo comenzó este miércoles, cuando el diario ABC publicó que la organización, que depende del Ministerio de Ciencia, se gastó casi 1 millón de euros en comprar obras de arte y en actividades artísticas que nada tienen que ver con la actividad de la entidad. En concreto, haciendo alusión a un documento interno del organismo y críticas del Comité de Empresa, señalaban que se habían gastado 877.787 euros en la compra de estas obras de arte y en la contratación de al menos 2 personas pertenecientes a la Oficina de Imagen Institucional. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha decidido de momento la suspensión del programa CENIO Arte. Además, la cúpula del CENIO se repartió también 720.000 euros en sobresueldos entre los años 2014 y 2020. Tras todas estas publicaciones, la directora del centro, María Blasco, ha puesto su cargo a disposición del Gobierno. Vamos a conocer todos los detalles de este escándalo que afecta también, como decimos, directamente al Gobierno de España. Adrián Pajares, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La Fundación CENIO tiene como finalidad promover la investigación oncológica y la consiguiente promoción de los avances científicos y sanitarios en esta área. Pero esta semana es noticia porque el sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia contra la actual directora, María Blasco. Tras las informaciones publicadas por ABC, a la directora del CENIO se le atribuye un presunto delito de malversación, estafa y apropiación indebida. El CENIO habría gastado casi 1 millón de euros en comprar obras de arte y nuevos contratos de personal especializado en esta materia sin aclarar su necesidad. También Manos Limpias denuncia a la directora por cobrar de forma irregular durante al menos 3 años un sobresueldo de 30.000 euros. Blasco habría recibido complementos que no le correspondían en los años 2016, 2017 y 2018 por un importe total de 90.197 euros, pero la directora niega todas estas informaciones. Primero, categóricamente yo no tengo ningún sobresueldo. Mi sueldo está determinado por mi contrato, un contrato que me ha hecho el patronato del CENIO, donde cobro un fijo que se me paga por parte de la Dirección Gerencia y un variable que se aprueba cada año por el Ministerio. O sea que no tengo ningún sobresueldo. Y después, categóricamente, no me he comprado 2 casas en Galicia, me he comprado una casa en Galicia con una hipoteca y desde luego no fruto de mis sobresueldos, que no existen.
Sin embargo, la directora puso su cargo a disposición el pasado viernes y los representantes del Gobierno han tumbado ya las cuentas del centro para 2025 y han exigido que se vuelvan a presentar estas cuentas para realizarse y para que se refleje una situación real del organismo. Vamos con más asuntos. Los servicios jurídicos del Congreso no ven problema para que la Mesa del Congreso de los Diputados dé trámite este martes a la proposición no de ley en la que Junts exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza. Sin embargo, la Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar, lo que ha hecho es aplazar la decisión sobre la admisión a trámite de la cuestión de confianza. Fuentes de la presidencia de la Cámara Baja explican que al tratarse de una iniciativa con mucha enjundia técnica, dicen, por su naturaleza, puede generar doctrina, han adoptado posponer la calificación de la iniciativa con el objetivo, dicen, de analizar con más detalle el informe de los letrados. Pese a ello, los socialistas han dicho que sí que van a votar a favor. La realidad es que Puigdemont sigue mandando avisos políticos a Pedro Sánchez. Tal y como adelanta OK Diario, el prófugo trasladará a Pedro Sánchez que el próximo martes 7 de enero es el día señalado para tramitar esta cuestión de confianza. Y si no se cumple con ello, la exigencia subirá en el escalafón. Dice Carles Puigdemont que la próxima exigencia sería la convocatoria de elecciones. Finalmente habrá un día que tendrán que decidir y lo que no podrán hacer será parar la tramitación de una iniciativa que es perfectamente legítima e insisto, creo que es necesaria. Estamos en un punto en el que no queríamos estar y si no cambian mucho las cosas no tiene ningún sentido que continuemos dando apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. No podemos ni negociar los presupuestos, no hay razones para renovar la confianza, hoy no están. Puedes hacer la lista muy larga, desde la amnistía hasta el catalán. No están. De ahora al 7 de enero tienen tiempo de restituirlo. Lo veo muy difícil. Por lo tanto, la propuesta se deberá tramitar sí o sí. No tramitarla tendría unas consecuencias que se las puede imaginar. Se las puede imaginar. Hemos dicho que los socialistas van a votar a favor. No, los socialistas no van a votar a favor. Lo que quieren es ganar tiempo con Junts y no van a votar a favor. Para contestar a sus socios, Sánchez sigue haciendo además cesiones. La Guardia Civil y la Policía Nacional cederán el control del orden público de puertos y aeropuertos catalanes en 2025. El ultimátum lanzado la semana pasada por Esquerra Republicana al gobierno de Salvador Illa surtió efecto, de manera que Mossos d'Esquadra van a asumir estas competencias el año que viene en los puertos de Barcelona y Tarragona y en el aeropuerto del Prat. Ignacio Bravo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalidad, quien ha asegurado que durante la próxima Junta de Seguridad en enero exigirá al Gobierno que los Mossos asuman las competencias en los aeropuertos y puertos de Cataluña. En línea con los compromisos adquiridos y en línea para dar la continuidad al trabajo hecho por el gobierno anterior, convocaremos una Junta de Seguridad a principios de año para que los Mossos asuman la gestión de los puertos y aeropuertos. Para que els Mossos d'Esquadra assumeixin competències en matèria de ports i aeroports. Salvador Illa sostiene que esta nueva medida responde a la necesidad de mejorar la falta de coordinación entre fuerzas de seguridad, pero la realidad es que se trata de una nueva cesión del Partido Socialista a los independentistas después de que la semana pasada tanto Junts como Esquerra criticaron al Ejecutivo por incluir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil al 112. La nueva propuesta socialista, que será ratificada en 2025, ha sentado como un jarro de agua fría entre los cuerpos de seguridad del Estado, ya que el traspaso de estas competencias supone que el Instituto Armado perderá casi 300 agentes en Cataluña, casi el 10% de su plantilla en esas regiones. Por ello, que desde la Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil han respondido. Javier Montero es portavoz de Jucil. Jucil reclama respeto a las competencias de la Guardia Civil, especialmente ante el posible traspaso de la seguridad de puertos y aeropuertos a los Mossos d'Esquadra. Los guardias civiles desempeñamos un papel esencial en la seguridad nacional, la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas. Estos intentos no responden a criterios operativos, sino a intereses políticos que no deben debilitar nuestra presencia en Cataluña. Saludamos además la reincorporación de la Guardia Civil al servicio 112, un paso necesario para garantizar una respuesta eficaz a los ciudadanos. Seguiremos defendiendo nuestra misión constitucional en toda España. La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil ha emitido un comunicado en el que defiende los intereses laborales de los guardias civiles y aseguran que se mantendrán vigilantes para que la ampliación de competencias de la Policía Autonómica no suponga el desmantelamiento del cuerpo. Gracias, Ignacio. Como vemos, la imagen de estabilidad de Sánchez, esa imagen que quiso dar en su investidura hace un año, está lejos de ser una realidad. Este jueves, además, dos socios del presidente del Gobierno, Junts y PNV, han sumado sus votos al Partido Popular para tumbar el impuesto a las compañías energéticas.
Se trata del mismo impuesto que Moncloa se comprometió a aprobar junto a otros socios. Ahora el Ejecutivo aprobará el impuesto el lunes con un Real Decreto, pero esto no va a servir para nada porque será tumbado de nuevo en el Congreso. En definitiva, el Gobierno despide 2024 como lo empezó. Rubén Fernández termina con derrotas parlamentarias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, último pleno del año y nueva derrota para el gobierno. La alianza de PP, Vox, Junts y PNV ha conseguido reducir sustancialmente el paquete fiscal del gobierno al derogar impuestos por valor de 6.000 millones. La mayor parte al suprimir el impuesto a las energéticas que el gobierno quería hacer estructural y que hasta ahora era temporal, recaudando cada año más de 1.000 millones. Aunque el gobierno advierte, una ley tapa otra ley y ya anuncian que este lunes aprobarán un Real Decreto para satisfacer a Esquerra, Bildu y Podemos, que piden que se aplique este impuesto a las energéticas. No sería una prórroga, sino uno nuevo. El problema, la geometría parlamentaria, volvemos a las mismas, porque Junts, PNV ya aseguran sin tapujos que lo tumbarán dentro de un mes cuando se tenga que convalidar en la Cámara Baja, mientras cargan contra la inseguridad jurídica que traería crear un nuevo impuesto que debe aprobarse por ley y no por Real Decreto. Y además, también, cómo no, sin tener los números para poder aplicarlo. Gracias, Rubén. La realidad es que no es la primera vez que el PP y Junts votan juntos en el Congreso de los Diputados para tumbar una ley del Gobierno. Lo hemos ido comentando aquí en la trinchera de llamas. Ambos partidos llevan más de una semana de apoyos mutuos con enmiendas en el Senado y palabras positivas entre ambos partidos. Los populares ya no alegan que los pactos con los de Puigdemont sean fruto de la coincidencia, sino que además ahora los reivindican como un arma para desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. PP y Junts afianzan su convergencia parlamentaria para presionar al Gobierno con distintos intereses. El primero para romper el bloque de Gobierno y desgastar así a Pedro Sánchez, y el segundo para presionarle y lograr mayor tajada en una negociación. El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, alerta en una entrevista en Europa Press de que quien se acerca a Carles Puigdemont se quema. Junts, que es un partido claramente antiespañol, que quiere destruir la democracia española, cuanto menos tiempo tenga la llave de la política española, mejor. Es decir, a Junts hay que quitarle la llave de la política española. Y creo que precisamente he salido beneficiado de ello. Todo el mundo que se ha acercado a Carles Puigdemont ha salido trasquilado. Y ha salido trasquilado porque Carles Puigdemont es un producto altamente tóxico y radioactivo. Tras aprobar la eliminación del impuesto a la producción eléctrica, cuya tramitación sigue todavía paralizada, y ahora el de las energéticas, además del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, la sinergia del PP con Junts o el PNV seguirá a nivel parlamentario, donde el PP presume de victoria sin dar contrapartidas a los separatistas. Como vemos, existe, gracias Maite, tensión entre el Gobierno y alguno de sus socios parlamentarios, pero también existe tensión entre los partidos de la derecha. Los reproches verbales entre la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, del Partido Popular, y Vox, han regresado este jueves bajo el escenario de la tramitación de los presupuestos regionales para 2025, que en estos momentos están en el aire después de que la formación de Santiago Abascal haya decidido no presentar enmiendas parciales y exija al Gobierno regional que los retire y elabore unos completamente nuevos. La respuesta de María Guardiola ha sido la de rechazar de forma tajante esta posibilidad y abrir la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. Los de Santiago Abascal piden al Partido Popular de María Guardiola rectificar y pactar unos presupuestos si quieren contar con su apoyo. Desde Vox aseguran que tiende la mano al PP y que su voluntad de diálogo es inequívoca, un buen propósito que sin embargo no se vio reflejado en la sesión plenaria del pasado jueves, cuando tras el fracaso de los presupuestos autonómicos de 2025, los antiguos socios de gobierno elevaron la crispación con un cara a cara de máxima tensión. Ángel Pelayo y María Guardiola. No se reunió conmigo antes de presentar el proyecto de presupuesto. Una de sus características, señora presidenta, y no lo digo yo, lo dice mucha gente, es la soberbia. Y ustedes se califican a sí mismos. Empezaron mal, continuaron mal y siguen mal. Porque miren ustedes, cuando se quiere complacer a todo el mundo, se lo diré en francés, se cabrea a todo el mundo. Nosotros hemos hecho todo lo posible hasta el último momento y hasta el último minuto para que hubiera unos presupuestos en Extremadura. Porque ¿me puede decir qué hace Vox en este Parlamento? ¿Qué es lo que hacen, además de montar un circo? Las 0 enmiendas al mayor presupuesto de la historia de Extremadura. 0 enmiendas.
Según Vox, las tensiones presupuestarias saltaron por los aires cuando el PP no contó con ellos para presentar las cuentas. Sin embargo, la formación de Abascal no registró ninguna enmienda exigiendo al Gobierno regional que los retire y elabore unos completamente nuevos consensuados con ellos. En todo caso, los reproches no cesaron y Vox pidió a Guardiola que se someta a una cuestión de confianza. Juan José García. Yo le diría a la señora Guardiola que lo que tiene que hacer, por vergüenza, por dignidad y por decoro parlamentario, es someterse a una cuestión de confianza. Y si la pierde, váyase por esa puerta y cierra a salir. Muchas gracias. Vox no deja de recordar a Guardiola que son un gobierno en minoría y que sus votos son determinantes. El principal escollo es la consulta ciudadana que plantean los de Abascal para preguntar a los extremeños por la inmigración, una cuestión que sin embargo no sería vinculante. Extremadura no es la única comunidad autónoma en la que se contempla prorrogar los presupuestos, ya que Vox, en una clara estrategia por ejercer como oposición, está tensando la cuerda en otros territorios como Baleares. 88.008. 4 millones de euros. 88.000. Y en menos de 5 minutos este sonido va a ser uno de los protagonistas del día desde el Teatro Real de Madrid, porque a las 9 en punto de la mañana va a arrancar el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad. Allí ya está todo absolutamente preparado para que los niños de San Ildefonso canten los números y los premios. Hay un total de 2.702 millones de euros en juego. ¿Y qué premios se reparten? Bueno, pues vamos a comentarlo, Manuel, si te parece brevemente, esos premios, porque el premio gordo está dotado ni más ni menos que con 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por euro jugado. Como los primeros 40.000 euros están libres de impuestos, Hacienda se queda con 72.000 euros de cada décimo, hablamos del gordo, o sea que el ganador se llevaría 328.000 euros. Luego tenemos segundo premio, 125.000 euros por décimo o 6.250 euros por euro jugado. El tercer premio, 50.000 euros al décimo. Luego tenemos dos cuartos premios dotados con 20.000 euros al décimo y 8 quintos premios con 6.000 euros para cada décimo ganador. Así que estaremos muy pendientes a lo largo de la mañana, Manuel, e iremos comentando un poco pues los números que vayan saliendo por si nuestros oyentes los llevan. Estaremos muy pendientes, informaremos puntualmente de todos esos premios que vayan saliendo, así que Dios reparta suerte. Bueno, y llega el tiempo de la firma personal, del análisis exhaustivo y siempre certero de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Pues muy bien, aquí esperando que nos toque el gordo para ver si nos da una alegría entre tanta catástrofe económica, política y social. Pues espérate que te voy a dar yo alegrías. Venga, vamos con el resumen de un año 2024 y casi podríamos decir que de una era. El pequeño problema es que esta era continúa. Bueno, empezamos. 1. La mujer del presidente, Begoña Gómez, está imputada por 4 delitos, entre ellos nada más y nada menos que corrupción en los negocios. 2. El hermano del presidente, David Sánchez, está imputado por 5 delitos, entre ellos nada menos que tráfico de influencias, que podría apuntar obviamente a su hermano Pedro Sánchez, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración y Hacienda, la Administración de Hacienda que gobierna su hermano Pedro Sánchez. Venga, 3. El ex número 2, aval y amigo personal de Sánchez desde las primarias en el PSOE y en el gobierno, es decir, en todo, José Luis Ábalos, está imputado por 4 delitos, entre ellos, como no, malversación de caudales públicos y, atención, organización criminal. No está mal. 4. En total, 11 ministerios aparecen ligados a una trama que conecta con una narcodictadura asesina, la venezolana, y que incluye pago en lingotes de oro, entrada ilegal de delincuentes para hacer negocios públicos, obtención de licencias bancarias en Guinea, sistemas de lavado de dinero en República Dominicana y topos en la Guardia Civil para dar chivatazos. Al menos en la Guardia Civil accedieron a sistemas policiales de archivo de datos. 5. La principal trama del PSOE cuenta además con pisos para señoritas, estoy utilizando expresiones suyas, y encuentros íntimos, de nuevo expresiones suyas. Pagos en metálico de rulos de dinero. Obras públicas apañadas es término suyo, comisiones entregadas en sobres en bares. 6. Otra de las tramas del PSOE, Tito Berni, cuenta con prostíbulos, vídeos de orgías con un diputado que tramitaba mientras tanto la prohibición de la prostitución, fiestas con cocaína y contratos de material para defensa en África. No está mal. 7. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está imputado por revelar secretos para acabar con una rival política, Isabel Díaz Ayuso. Y además, ha destruido pruebas y borrado mensajes. Ha tenido un registro en su despacho de 10 horas de la UCO. En ese registro se le ha visto manipular
los dispositivos borrados en compañía de su número 2 y el fiscal general con todo esto se niega a dimitir porque tiene el apoyo de Pedro Sánchez tras haber dicho públicamente el fiscal general que tiene información sensible de mucha gente. 8. El gobierno ha eliminado, haciendo uso del Tribunal Constitucional, las sentencias por corrupción de una veintena de altos cargos socialistas y 2 presidentes nacionales del PSOE, a su vez presidentes o expresidentes autonómicos de la Junta de Andalucía. El caso, en concreto, es de nada menos de 679 millones de euros, borrado por orden del Tribunal Constitucional. 9. Sánchez mantiene un gobierno con el apoyo de prófugos, golpistas, herederos de ETA, comunistas y separatistas. 10. El gobierno ha pisoteado la Constitución y el Código Penal para amnistiar a delincuentes, golpistas, para llegar a la Moncloa, su único fin. 11. El gobierno ha conseguido, mientras tanto, que España tenga, atención, la mayor tasa de paro de la UE, la mayor tasa de pobreza infantil de la UE, la tercera mayor tasa de pobreza relativa de la UE, la quinta mayor tasa de pobreza severa de la UE. Y 12, por no aburrir más, el gobierno lanza continuamente amenazas contra los jueces y practica intentos de censura permanentes a la prensa. Podríamos decir eso de Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Esto es lo que nos deja Pedro Sánchez en el año 24. Enhorabuena para todos esos de que venía el gobierno del progreso, el que iba a acabar con la corrupción, y menos mal que había llegado el socialismo. Cuesta abajo y sin frenos. Vaya balance del año 2024 a nivel político, con escándalos de todo tipo, corrupción, declive económico, declive político, institucional, democrático. En fin, es lo que tiene el socialismo y llevamos apenas año y medio de legislatura, Carlos. Si alguno de esos de la opinión sincronizada es capaz de tumbar alguno de los datos que he dicho, aquí le estoy esperando, y si no le toca el gordo ya se lo regalo yo. En fin, esperemos que el año 2025 venga con mejores noticias y bueno, pues... Yo también deseo que se vaya Sánchez, sí. Yo también, eso es lo que deseamos todos. Muchas gracias, Carlos. Hacemos una pequeñísima pausa y regresamos de inmediato en el tiempo de tertulia. La trinchera de llamas es radio.